día, a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que mire, hay que comenzar con una disculpa si peco o si aparento pecar de falta de humildad. Pero yo justamente ayer aquí le adelanté que yo veía venir esta noticia. La verdad que no la veía venir tan pronto, pero resulta que ya llegó y resulta que el primer ministro de la Gran Bretaña, Keir Starmer, dijo que su país reconocerá al Estado palestino en septiembre a menos de que Israel acuerde un cese al fuego y implemente la solución de dos estados o un doble estado, bueno, no, dos estados, la solución de dos estados. Hay que decir que la semana pasada Emmanuel Macron, el presidente de Francia, prometió reconocer a Palestina como Estado. Keir Starmer, al principio, originalmente, se veía renuente a seguir en sus pasos a su colega Emmanuel Macron. Sin embargo, la presión le vino desde dentro de casa porque alrededor de 130 miembros del Parlamento de su propio partido laborista firmaron una carta la semana pasada urgiendo a este reconocimiento de reconocer a Palestina como Estado. Decir que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que este ultimátum por parte de Starmer premia al terrorismo monstruoso de Hamas, dijo Benjamin Netanyahu. Eh, Solamente comentar un poquito nada más con lo de la declaración de Benjamin Netanyahu. Efectivamente, efectivamente, totalmente cierto. El terrorismo monstruoso de Hamas es cierto. O sea, es verdad. Pero con las acciones que ya después ha estado realizando Israel, la verdad que ya perdió Netanyahu, ya perdió la estatura moral de criticar y de calificar de esta manera a Hamas, porque incluso dentro de casa ya también se reconoce que Benjamin Netanyahu, no decir que todo lo que él representa, ha estado cometiendo bajezas similares a las de Hamas. Como respuesta a lo de Hamas, ok, quien inició fue Hamas, estamos de acuerdo, quien inició fue Hamas. Y también estamos de acuerdo, eso pensamos en este momento, ya en este momento ya nadie puede estar seguro de nada, pero en teoría, la solución a todos estos problemas fuera que jamás se fuera, o sería que jamás se fuera, ¿sí? En teoría, si jamás se va,
se acaba todo el asunto con Israel, se acaba todo el problema con Palestina, entre Palestina e Israel, en teoría. O sea, ¿no? Y jamás no se quiere ir, entonces por eso sigue el conflicto. Pero en cuanto a cosas malas, en este momento las dos partes están francamente igual, discúlpenme. Pero bueno, en fin, decir que, cambiando de tema, después de 2 días de negociaciones, oficiales de Estados Unidos y de China acordaron extender la tregua arancelaria actual que se supone que expira el 12 de agosto. Sin embargo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el presidente Donald Trump debe de aprobar, todavía falta que apruebe la continuación de esta tregua. Hay que decir que en mayo Estados Unidos acordó el temporalmente reducir el arancel recíproco a China del 125% al 10%. China también rebajó estas aranceles recíprocos. Las acciones de la farmacéutica Novo Nordisk se hundieron después de que esta firma danesa recortó sus pronósticos para el resto del año con respecto a su rentabilidad y lo hizo por segunda vez en el 2025. Novo Nordisk citó para su rebaja de estimados a una demanda más baja de lo que se esperaba de sus medicamentos para la gordura, Wegovy o Ozempic. Y si se oyó muy mal lo que dije, entonces digamos que son medicamentos para bajar de peso. Entonces, decir que Novo Nordisk en alguna ocasión fue la compañía más valiosa del continente europeo. Sin embargo, ha perdido ya más de la mitad de su valuación de mercado o su capitalización de mercado desde su pico del 2024. Eh, No nada más es la cantidad que ha perdido de valor, que es 50%, es la velocidad con lo que lo ha hecho, porque esto fue en el 2024, hace un año, si no es que hasta incluso menos. Así es que ahí lo tiene usted. Decir que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos dijo que el gobierno de Donald Trump revocaría la declaración legal hecha en el 2009 con respecto a los gases de efecto invernadero y el riesgo a la salud humana que estos representan. Decir que si esta declaración es rescindida, que es de lo que se trata este asunto, ¿sí? Las regulaciones o restricciones que se establecieron a las emisiones de los vehículos y a las emisiones de las plantas energéticas por parte de los gobiernos de Barack Obama y de Joe Biden se eliminarían. Estos objetivos de límite de contaminantes para los automóviles y para las plantas de energía que producen energía eléctrica. Decir que el actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental aseguró, que obviamente es alguien puesto por Donald Trump, aseguró que esta declaración ha infligido a los estadounidenses $1 billón en impuestos escondidos, que le ha costado a los estadounidenses $1 billón en impuestos escondidos, dijo él. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Ahí mismo en Estados Unidos, Union Pacific
que es la más grande ferroviaria del oeste de los Estados Unidos, acordó comprar a Norfolk Southern, la cual corre en la parte este de los Estados Unidos en un acuerdo que vale 85.000 millones de dólares. Y con este acuerdo entonces se crearía la primera gran empresa ferroviaria estadounidense que opere de costa a costa. Y también, por supuesto, se trata de la mayor compraventa o fusión en el sector ferroviario en la historia de los Estados Unidos. Obviamente se espera que los reguladores, pero también los sindicatos, escudriñen con microscopio esta fusión ante temores de pérdidas masivas de puestos de trabajo y, por supuesto, mayores precios ante menos competencia. Lo que estábamos hablando la vez pasada es que lo que sí se puede esperar, habrá que ver, eh, en este caso es una combinación de empresas que se complementan en cuanto a la territorialidad o la geografía, porque una opera en el oeste y la otra en el este, entonces no se traslapan en ese sentido, ¿sí? Y lo que hablábamos la vez pasada cuando presentamos esta noticia, la perspectiva, la posibilidad de esta noticia, es que efectivamente los trenes, el movimiento de carga pudiera ser ahora más rápido, puesto que ya no tienen que pedirse permiso a una empresa para usar los rieles de la otra y sería el transporte de la carga más eficiente y la operación en general más eficiente, eso sí, pero lo que sí es que a nivel corporativo, y de eso se trata este tipo de fusiones, sí habría, como ellos le llaman, ahorros importantes, es decir, despido de personal, porque pues en este momento cada una de las empresas tiene su propio departamento de contabilidad, su propio departamento de cobranza, su propio departamento de sistemas, etcétera, etcétera. Y ahora pues nada más hay necesidad de uno. Después de que se unan, pues va a sobrar uno, va, de cada uno. Y esos son los que se van a tener que eliminar. Y esos son puestos que no son sindicalizados. Y ahí es de donde vienen los ahorros importantes, ¿sí? Así es que ahí lo tiene usted. Bien, decir que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que el pistolero que mató a 4 personas en un edificio de Manhattan este lunes tenía consigo una carta en la que había él anotado y había culpado o estaba culpando en esta carta a la NFL, que es la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, cuyas oficinas estaban en ese edificio, ¿sí? Y en esta carta estaba culpando a la NFL de los problemas cerebrales que él pensaba que tenía. Decir que este hombre de 27 años, de nombre Shane Tamura, había viajado desde Las Vegas y entró a este edificio y subió hasta el piso 32, donde disparó. Él iba buscando las oficinas de la NFL que estaban en ese edificio. Sin embargo, según los reportes, se habría equivocado de elevador y terminó en otras oficinas diferentes y pues de todos modos ahí fue donde se puso a disparar. Pero él tenía la intención de hacerlo sobre la NFL, las oficinas de la NFL. Al final, después de que hizo este ataque, se suicidó. Así es que ahí lo tiene usted. Em,
Bien, ok. Déjeme informarle que en esta temporada de entrega de resultados se tiene la gran noticia de la que es la más grande exportadora o la que fue, y se espera que vuelva a ser la más grande exportadora de los Estados Unidos, está saliendo de sus profundos problemas que tuvo durante mucho tiempo. Estamos hablando de la productora de aviones Boeing, que entregó sus resultados al segundo trimestre este martes y donde queda de manifiesto que finalmente está por fin retomando su camino de crecimiento después de venir de un muy difícil primera mitad de esta década. Decir que está reportando ingresos mayores, cada vez mayores, muy importante. Todavía está perdiendo dinero trimestralmente, sin embargo, ya está presentando utilidad de operación, que esto es muy importante, ¿sí? El jefe de Boeing, Kelly Ortberg, que en agosto cumple un año en el puesto, está tratando y parece que está logrando de restablecer la reputación de Boeing de excelencia ingenieril. Decir que la producción tanto de aviones grandes de doble pasillo como los de un solo pasillo está aumentando de manera muy considerable y hoy por hoy la Boeing es básicamente la única de las dos grandes, Boeing y Airbus, es la única que está tomando órdenes, es decir, pedidos, porque la Airbus está totalmente colmada de trabajo y la Boeing apenas está despertando o saliendo adelante después de una convalecencia muy larga, ¿sí? Decir que adicionalmente también la división de defensa de la Boeing recibió y está recibiendo un gran impulso luego de que el Pentágono, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la eligió para que desarrollara la nueva generación de aviones militares, los F-47. Eh, y decir que adicionalmente, por lo que se ha visto, los famosos acuerdos comerciales que está estableciendo o alcanzando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han estado incluyendo, como parte del acuerdo, órdenes de compra de jets de Boeing. Es decir, como parte del acuerdo, Donald Trump le está imponiendo, me vas a comprar aviones de Boeing. Así es que, ahí lo tiene usted. Eh, Decir, por otro lado, que la empresa está teniendo también como retos los aranceles de los productos muchísimos que importa, ¿sí? Así como los aranceles que le imponen otros países también, específicamente a los productos ya terminados, que son los jets, sobre todo si otros países deciden eh, eh, reciprocar a los Estados Unidos, ¿no? De tal manera que, pues esos son los retos importantes que tiene para salir adelante eh, la Boeing, ¿sí? Bien, vámonos a España, porque ahí está pasando una situación bastante singular, en donde se está dando una rara, extraordinaria situación de una economía muy sólida y poderosa, comandada por un gobierno muy débil y poco poderoso, definitivamente. Decir que Pedro Sánchez, el primer ministro de España, lleva años, no meses, años,
pendiendo de un hilo políticamente hablando de su puesto, ¿sí? Al estar su partido socialista cada vez más metido en escándalos de corrupción tras escándalos de corrupción. Al final, y esto es triste, al final, la única razón por la cual no han literalmente corrido a Pedro Sánchez es porque no han encontrado una mejor opción. Que esto es peor que hayan corrido a Pedro Sánchez. Es que no hay una mejor opción. ¿Sí? Entonces, Pedro Sánchez tiene su poder totalmente cooptado. Totalmente. Se llama primer ministro, pero no puede ejercer absolutamente nada. ¿Sí? Sin embargo, la economía va requete bien, como diría alguien por ahí. ¿Sí? Hay que decir que este martes se entregaron los últimos números, los más recientes números de la economía de España, mostrando que su Producto Nacional Bruto creció en 0,7% entre abril y junio, comparado con un 0,6% que había crecido los 3 meses anteriores, es decir, que creció un poquito más. Eh, y se da por sentado que este desempeño de 0,7%, que no es muy poderoso en sí mismo, es bueno, pero tampoco es tan poderoso, pero sí es por encima del promedio de toda la Unión Europea. Decir que este buen desempeño que lleva presentando ya varios años la economía de España viene por parte de la gran actividad del consumo interno, es decir, de la buena confianza y buena gasto del español. ¿Usted no ha ido a España? Todo el mundo está en la calle siempre. Y me refiero literalmente. Todo el mundo sale a la calle a comer fuera, todos los restaurantes llenos, etcétera, ¿no? Obviamente, eh, no todos los que están en los restaurantes españoles son españoles. Hay muchísimo turismo, una explosión de turismo en España. Y eso es otro impulsor de la economía. Y ha tenido no falta de trabajadores, puesto que España le ha dado la bienvenida mucho a la inmigración. Y entonces los restaurantes, hoteles están llenos con todos los empleados ocupados, necesitan más empleados y los encuentran inmediatamente. Y todo eso alimenta al crecimiento. Sin embargo, decir que este buen desempeño de este año es un poquito menor o representa una pequeña desaceleración con respecto al poderoso 3,2% de crecimiento que presentó el año pasado la economía de España. ¿Sí? Decir que para el mediano plazo, es decir, más allá del corto plazo, se ven medios nubarrones para el futuro de la economía de España, porque primero que nada, decir que los fondos que recibió España para la recuperación pospandémica deben de ser todos gastados ya completamente para agosto del 2026. Entonces, una parte importante del crecimiento que se está presentando ahora es por parte de este influjo de fondos, ¿sí? Pero eso lo tendrá que terminar sí o sí para agosto del 2026, ¿sí? Vamos a ver, este es elemento nuevo que acaba de llegar a partir de este año, que es el efecto que vaya a tener sobre el crecimiento de España los aranceles que imponga o deje de imponer you know who, ¿verdad? Ya sabe usted quién, ¿sí? Eh, y por otro lado, internamente está creciendo la presión para disminuir la abultada deuda pública, la cual se encuentra por encima del 100% del Producto Nacional Bruto. Entonces se requiere que haya más agresividad en reducir esta proporción.
ahora que las vacas no están flacas o que están todavía gorditas. Y entonces son los retos los que está enfrentando la economía española. Eh, y obviamente no se descarta una crisis política, o sea, un grado más de temperatura en una crisis política a la hora que finalmente, que probablemente suceda, Pedro Sánchez finalmente terminen por sacarlo, que será un nivel de crisis política un poquito más grave de lo que se ha tenido últimamente en las últimas instancias en las que casi lo sacan. Que no afecta mucho el desempeño económico, pero sin embargo, tampoco es algo que sea demasiado bienvenido, ¿no? Hay que decir eso. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Em, la farmacéutica más grande de la Gran Bretaña, AstraZeneca, reportó también sus resultados este martes y lo que presentó fueron resultados bastante poderosos, más de lo que se estaba esperando. Hay que decir que los ingresos del segundo trimestre aumentaron por 11% comparado con los de hace un año. Esto superó las expectativas de los analistas. Eh, Sin embargo, esto ya se sabía. Lo que realmente había que conocer y lo que se estaba esperando era acerca del futuro y decir que la empresa, según se reporta, está considerando hacer un cambio del listado de sus acciones del mercado de Londres al mercado de Nueva York, ya que el presidente de la empresa está frustrado con el ambiente comercial de la Gran Bretaña, particularmente en lo que refiere al control de precios y los procesos de aprobación de medicamentos. Por supuesto que últimamente el trasladarse a los Estados Unidos también pues representa sus propios problemas porque resulta que el nuevo presidente de los Estados Unidos, que es Donald Trump, quiere ponerle un límite de precios a los medicamentos al nivel de los precios que supuestamente se cobran en otros países ricos y por supuesto que también ha amenazado con aranceles de hasta el 200% a las medicinas hechas fuera de los Estados Unidos. Por tanto, AstraZeneca ha tratado de adaptarse a estos nuevos requerimientos y la semana pasada se comprometió o anunció planes para invertir 50.000 millones de dólares en Estados Unidos para el año 2030 mediante la expansión de sus operaciones de manufactura y de investigación, incluyendo una nueva planta productora en el estado de Virginia, la cual será la más grande inversión en una fábrica de manufactura de medicamentos del mundo. Hay que decir que AstraZeneca tiene el objetivo de alcanzar ingresos de 80.000 millones de dólares para finales de la actual década y que la mitad de esto venga de los Estados Unidos. Y por supuesto que esto tendrá que depender del éxito que obtenga de estas inversiones. Eso será absolutamente crítico. Bien.
Vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir hablando del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde en el que está en el último día, creo que es el último día de su visita por Escocia. Él pasó el fin de semana en Escocia en un viaje entre personal y de negocios, y donde, sin embargo, sigue siguiéndolo el escándalo de Jeffrey Epstein. Decir que ahora el domingo, cuando estaba anunciando el acuerdo comercial de la Unión Europea y etcétera, con reporteros ahí, un reportero, obviamente con Donald Trump hablando del acuerdo comercial, etcétera, un reportero le preguntó de la nada otra vez sobre Jeffrey Epstein, y la respuesta de Donald Trump fue la de, me estás bromeando, ¿no? O sea, es que esto es una broma. Y esto es una indicación de que simple y sencillamente no se va el tema de Jeffrey Epstein. Pero más importante, y aquí lo he dicho yo muchas veces, más importante es de dónde viene este tema y de dónde viene el problema. Y decir que que se ha convertido en el peor escándalo o crisis para esta presidencia de Donald Trump ha venido desde su base. Esta no es algo que crearon sus opositores, sino ha sido algo que han creado desde adentro quienes siguen a Donald Trump, que son quienes lo llevaron al poder y quienes son los que apoyan muchísimo las teorías de la conspiración, y mucho del asunto de Jeffrey Epstein es teoría de la conspiración, ¿no? Está con nosotros y le agradezco muchísimo y me da mucho gusto saludarlo de nuevo, que hace tiempo que no lo veía. Walter Norkin, él es abogado actualmente, socio de la oficina, de las oficinas de Miami y Nueva York del bufete Acrivis Law Group, pero él fue fiscal de la oficina de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, así es que es experto en todos estos temas. Walter, me da mucho gusto saludarte, verte de nuevo. Gracias y gracias por invitarme. Walter, a ver, acláranos una cosa, porque esto es algo que a mí no me queda claro. Aquí hay un debate de lo que se le acusa a Donald Trump es de no ser transparente, de estar ocultando algo, de que está ocultando algo porque no ha ordenado la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein. Pero yo, lo que yo te quiero preguntar a ti, como experto legal y de acuerdo a cómo se procede legalmente en Estados Unidos, uno, ¿existen, de acuerdo a cualquier caso normal de alguien con el perfil de Jeffrey Epstein, existen estos famosos archivos? Uno, dos, ¿qué son? Y tres, ¿efectivamente es potestad de un presidente como el Donald Trump de liberarlos o no liberarlos? Y por tanto podemos afirmar que Donald Trump los libera o no los libera, o quiere liberarlos o no quiere liberarlos. Eh, la respuesta es que sí existe, porque en cualquier caso federal, un caso donde había un caso penal, existe archivos sobre qué fue la prueba, qué pasó, qué pasó durante de la investigación. Así, eso existe. Ok, archivos existen y es normal que existan. Correcto, Ok. correcto. ¿Un presidente puede ordenar que se liberen o no se liberen? Sí puede ordenar hasta un punto. Donald Trump pidió que el corte libera el récord de lo que pasó frente al gran jurado. Eso es algo donde él no tiene el poder y tiene que pedir al juez que lo libera. Pero si estamos hablando de archivo del FBI, por ejemplo, quien hizo la investigación, archivo de la fiscalía, eso todos son bajo el mando de él, y él puede hacerlos públicos. Es por eso que hay un poco de escándalo, que después de fomentar el base y prometerles que lo iba a hacer, no está haciendo. O sea que efectivamente podemos afirmar, y es justo afirmar, que Donald Trump se ha negado a hacer lo que dijo que iba a hacer, que es liberar todo lo que él pueda liberar. Un poco de la cuestión, y hay debate, porque recuerda que ese caso no es nuevo. Sí, no, Así, no. ya había muchas cosas liberado o puesto público ya. Así, hay una cuestión o una pregunta de si hay más que puede presentar en público, si hay más que puede liberar. De eso no sabemos.
Pero eso es que existe, por eso existe el problema de él, es que él ha fomentado a gente a su base a pensar que sí hay más que puede liberar. Así el hecho de que el FBI está diciendo ahora que no hay nada nuevo, eso, Eh, eso da cl- problemas. claro, claro, porque él lo que dice es que no hay nada nuevo que informar, que no hay nada más que informar, pero la pregunta es, de acuerdo a lo que tú como conocedor de estos casos legales existe en cuanto a los procedimientos y etcétera, eh, Donald Trump ha liberado todo lo que está en su capacidad de liberar de tal manera que él pueda decir, yo ya liberé todo lo que depende de mí, ya no me digan nada, yo ya está, o todavía no lo hace. Bueno, yo, en mi opinión, Hablo de documentos que sabemos que existen, es decir, las investigaciones, etcétera, etcétera. Lo que tengan esos documentos, pues ya no sabemos, pero la pregunta es si todavía tiene la capacidad Donald Trump de pedir que se liberen, no sé, las investigaciones, testimonios, qué sé yo, de tal manera que él pueda decir, yo, por mi parte, yo ya liberé todo, a mí ya no me digan nada. ¿Se pudiera afirmar todavía eso o todavía él no ha dicho algo así o no puede decirlo? él pudiera, y yo creo que en una investigación normal hay, por ejemplo, informes donde cada etapa de la investigación tiene informes por las agencias. Y eso es aparte de la prueba que se presenta en corte. Así yo diría que sí hay más cosas que él puede liberar. Si son importantes o útil o da luz a algo, eso no Eh, sabemos. Eso no sabemos, Sí, pero te queda claro que él pudiera liberar más cosas y no lo ha hecho. correcto. Sí, en cualquier investigación normal hay más cosas que existe eh, que ahora mismo no están público. Ok. ¿Cuál sería? Porque Donald, o sea, ok, ahora que nos estás diciendo tú que, Pero sí, puede hacer un comentario porque en estos tiempos lo que han comentado mucha gente, incluso la fiscal general, Pat recuerda que Bundy. ella dijo que hay una lista de clientes y ella prometió que eso está en sus manos, que va a revisar y lo va a hacer público en algún tiempo. Uh, y eso es lo que mucha gente estaba esperando y no le han libertado. Pero eso no sé si existe o no, porque Sí. en una investigación normal no se hace ese tipo de lista. Es algo creado por las agencias. Exacto, ese es un punto interesante porque no, nosotros realmente no sabemos si existe o alguna vez existió la famosa lista de clientes. Esto salió de una teoría de la conspiración. Correcto, correcto. O sea, perfectamente nunca existió perfectamente pudo nunca haber existido esa lista de clientes. Es una fabricación. Y ahora ellos se dan cuenta y no les queda otra más que decir es que no la hubo, no hay. Puede ser así, no sabemos por qué no han librado. Exacto, pero exacto, exacto, es que esa es otra. Entonces, pero este es un punto interesante también. Entonces, porque, o sea, el punto es que Donald Trump está en capacidad de liberar más cosas y no lo ha hecho. Y déjame te pregunto yo a ti, y tampoco Donald Trump ha dicho por qué no lo ha hecho. Él simplemente dice, es que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces nos queda más que hacer conjeturas o especular. ¿Por qué razón no quisiera hacerlo? ¿Estaría protegiendo a las víctimas? ¿Por qué razón? ¿Qué razón tendría él para no hacer lo que no está haciendo, que es liberar todo lo que pudiera liberar? Pues puede ser que está protegiendo las víctimas. Yo, No lo yo dice. y si eso de verdad fuera la razón. Um, pero mi memoria es que él no ha hecho comentario que está liberando o no está liberando. No. El comentario que él ha hecho es que él ha dado el poder al fiscal general, al jefe de la FBI, para hacer público lo que ellos creen debe ser. Y son ellos para echar culpa, si se puede, a ellos por no liberar más. Claro. Ahora,
el gobierno de Joe Biden tampoco liberó, tampoco hizo nada, ¿verdad? Al este respecto. Eh, Correcto, ¿Cierto? cierto. Ok, ok. No, Pero, y ha prometido. pero déjame te pregunto una cosa, Walter. Tú que conoces cómo se manejan estos casos por dentro en el sistema judicial. Em, el suicidio de Jeffrey Epstein se dio a mitad de la presidencia primera de Donald Trump. De tal manera que Donald Trump se fue del poder 2 años después del suicidio de Jeffrey Epstein. Entonces, los primeros 2 años de todo este caso, incluso pues desde antes, porque antes de que se suicidara, pues el caso no es que se suicidó, el caso es todo lo demás y eso es desde antes. Entonces, fue en la presidencia y en el Departamento de Justicia de Donald Trump donde se dio el meollo de todo esto. El presidente Joe Biden heredó este caso y estuvo 4 años con él. Pero ahora, entonces, Donald Trump estuvo con él 2 años y ahora lleva 6 meses otra vez de vuelta con todo esto. Eh, Pudiéramos afirmar, de acuerdo a lo que se conocen, lo que conoces tú de los procedimientos que haces internamente, etcétera, que fue un departamento de justicia de Donald Trump el que hizo la mayor parte de la investigación de todos los hallazgos y de todo lo que se tuviera tenido que hacer, dado que él los primeros 2 años fueron de su presidencia. Um, y yo creo que eso sería difícil para determinar porque podría ser que la investigación de Epstein empezó antes. Recuerda que lo original fue durante el tiempo de Bush. Y, entonces, Era cuando él estaba cometiendo los delitos y lo acusaron la primera vez. y cuando él recibió un acuerdo súper favorable, Ajá, un perdón, sí. eso fue mucho antes y eso fue durante el tiempo de Bush. Sí. Entonces tuvimos después 8 años del presidente Obama y entonces 4 años del presidente Trump. Um, es difícil decir cuándo había un movimiento revisando básicamente el caso y pensando. Eso fue en el distrito sur de Nueva York, cuando gente tomaron la opinión que el acuerdo que recibió a Epstein la primera vez fue demasiado favorable y debe reinvestigar eso de nuevo, hacer lo que puede. Uh, yo no sé cuándo eso cuándo empezó la reconsideración, la investigación de nuevo. Podría ser antes de presidente Trump, podría ser durante el tiempo de presidente Trump, durante el primer término presidencial. Um, es difícil decir cuándo inició sin ver qué está en el archivo. Ok, de acuerdo a primero que nada, tú como fiscal federal, tú nunca tuviste nada que ver o no estuviste involucrado con ninguno con nada que tenga que ver con el caso de la investigación de Jeffrey Epstein, ¿verdad? Correcto, Ok, personalmente no. ok, bien, perfecto. Entonces, te pregunto con toda libertad. Bueno, yo de todos modos te iba a preguntar con toda libertad, el que no tendría la libertad de contestar eres tú, pero déjame, te pregunto, de acuerdo a lo que tú conoces de los procedimientos legales y etcétera, y lo que usualmente se libera de información al público y lo que se mantiene privado o confidencial, etcétera. ¿Tú te levantas sospechas? ¿Hay motivos para pensar en un cover-up? Para comenzar, ¿este caso está siendo tratado con excepcionalidad o es puro brujaja? Pues cover up en qué sentido, Eh, porque no, bueno, no usemos la palabra cover-up. ¿Te parece a ti que le están dando un trato diferenciado dentro de los procedimientos del Departamento de Justicia o se ha llevado todo como es normal y simplemente la gente está haciendo demasiado escándalo de donde no debería de haberlo? yo creo que eso fue un caso normal y hay un escándalo, no debería de haberlo, pero eso fue un escándalo fomentado por Donald Trump cuando él fue candidato, antes de ser presidente nuevo. Las teorías de la conspiración, sí. Y llegó a ser que las semillas que él planteaba están creciendo en una forma fuera de control. Y
él ya está sufriendo un poco, pero del problema de su propio, que él a sí mismo hizo. Claro, claro. Pero sin embargo, sí te queda claro, o si pudiéramos afirmar que de todos modos Donald Trump pudiera ordenar liberar más cosas y no lo ha hecho, se ha negado a hacerlo, ¿verdad? Correcto, porque existe, por supuesto, informes. Puede ser informes sin información útil, pero existe informes todavía. Cuando la última orden que dio de liberar fue liberar los testimonios ante gran jurado, pregunta, ¿esa orden la habrá dado sabiendo que se le iban a negar? Yo no creo que él lo ha dado pensando eso. Yo creo más que es algo que, porque hay situaciones cuando ese tipo de información es ordenado por juez ser liberado. Si él no tenía, yo no creo que él tendría conocimiento que el juez lo iba a negar. Pero tampoco creo que habría algo muy interesante en esa información. Pero sin embargo, y reiteramos, tanto el gobierno de Joe Biden o tanto Joe Biden como Donald Trump, los dos se han negado a liberar todo lo que pudieran liberar si quisieran. Eso es cierto. Pero ¿Qué? es cierto y a la vez es normal, porque normalmente no se le libera tanto. Pero sin embargo hay un guardadito, es decir, Donald Trump pudiera exigir que se libere más y no lo hace. Cierto, cierto. ¿Qué te hace pensar a ti eso? Eh, de verdad, no sé, porque puede ser tantas razones, puede ser. Y recuerda, lo que yo veo es que él opera en un nivel bastante alto. Él es presidente y él da mucho poder a sus suboficiales, fiscal general, jefe de FBI, para tomar decisiones sobre qué liberar y no liberar. Um, Igual, por ejemplo, había una entrevista recientemente con la mujer quien fue co-conspirador con Epstein, Ghislaine Maxwell. Uh, y otra vez, él mandó a alguien, una persona de alto nivel bajo en la fiscalía, en el gobierno, pero otra persona quien yo creo tenía suficiente poder para tomar sus propias decisiones y convencer al presidente sobre si vale la pena de tomar alguna acción o no acción con señora Maxwell. Um, Así, por eso es difícil pensar o difícil tener una opinión de por qué lo está haciendo Donald Trump algo, porque hay tanta gente involucrado, tanto opiniones, tanta gente con poder de tomar acciones en sus propios ámbitos. Um, es difícil saber. Bueno, pues Walter Norking de la Buffet de Abogados Acrivis Law Group y ex fiscal federal de los Estados Unidos. Walter, me dio mucho gusto saludarte de nuevo y gracias por tu siempre de buena disposición a charlar con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo. Hasta luego. Bueno, vámonos rápidamente porque ya nos comimos parte del tiempo de nuestro queridísimo Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿No está Fernando Francia? ¿Cómo? Eh, a ver, no te estoy entendiendo. No está. ¿No está Fernando Francia? Ya se está conectando. Ok, Fernando. Acá estoy. Es que, Me ¿qué pasa? agarraste No, esperando. cuál te agarres y normalmente estás esperando tú pacientemente? Ahora yo pensé que estabas en lo mismo, pero ya no. Todos los martes estoy esperando la señal de Alberto. ¿Desde hace cuántos años, Alberto? Ya van a ser, este 8 de agosto van a ser 7 años. 7 años, 2019, No, 2018. 8 años van a ser, Wow. el 8 de agosto.
Muy bien, muy bien. Bueno, es tremendo mérito para vos Y, sostenerlo tanto tiempo. y para ti somos los únicos dos fijos en este programa, ¿no es cierto? Te das cuenta, te das Y, cuenta. y- Algunos y- se han y Da- ido, y otros se han hecho David políticos. Guerrero también, creo, Y la creo. gente que está ahí, la radio como tal, Sí, sí, por sí. supuesto que a todos quienes hacen cadena radial costarricense hay que agradecer estos espacios. Y bueno, el 8 de agosto platicamos. Así es, así es. Adelante. La semana pasada me preguntaste algo que me quedó resonando un poco, ¿no? En Colombia, durante los años más crudos del narcotráfico, algunos capos se autodenominaban extraditables, ¿no? Pero fueron ellos los que supusieron esa palabra. Es decir, utilizaron una palabra porque las leyes colombianas de ese momento, lo que se debatía en la sociedad colombiana en ese momento era que quienes cometieran delitos de determinada calaña, de determinada situación, podrían ser extraditables hacia Estados Unidos. La palabra tenía sentido porque era como una especie de categoría, ¿no? Que la extradición era posible contra esos crímenes o delitos específicos que ellos cometían y se denominaban extraditables prácticamente con orgullo. Bueno, es un orgullo torcido, pero bueno, con orgullo, en fin. Eso lo hemos visto ya en las películas de Pablo Escobar y demás. Pero en Costa Rica, la reforma legal reciente en realidad no hace extraditables a algunas personas, sino que hace extraditable a cualquier ciudadano o ciudadana costarricense que cometa un delito que relacione la jurisdicción estadounidense, por supuesto, que para eso lo requeriría en su suelo, en Estados Unidos. Y seríamos entonces cualquier costarricense extraditable. Ahora, se le dice extraditable a Celso Gamboa y hay unos 3, 4, 5 personas más que ya están en una lista de la DEA como solicitados, simplemente para parecernos no sé, los medios, para que los medios hacen eco de que se parezcan entonces a esas novelas policiales de la época de Pablo Escobar. Pero en realidad está mal utilizada la palabra extraditable. Pero lo que hace la palabra extraditable además es colocar un peso sobre esas personas. Yo no conozco lo que absolutamente de todo lo que se le acusa, ni obviamente mucho menos conozco eh, si cometieron o no cometieron esos delitos. Pero la forma en que se le está dando cobertura a todo este tema es ya dando por hecho que se han cometido esos delitos que se anuncian. No se ha hecho un juicio al respecto y por lo tanto no lo podríamos determinar. Entonces ahora Celso Gamboa vuelve a ser un nombre repetido. Ya fue repetido varias veces porque ha estado rondando situaciones complejas, ¿no? Fue fiscal, bastante afamado en su momento en Limón, luego llegó a, a otros estratos en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Eh, pero bueno, todavía no hay un juicio relacionado con por qué se lo está solicitando hacia Estados Unidos. Lo que hay es una solicitud, tal cual, basada en información que no conocemos en su totalidad, en realidad, aunque algunos elementos se hayan filtrado, ¿no? Hay posibles menciones en documentos, son documentos extranjeros que al parecer, pues basta para que todo el mundo abra fuego. Sin embargo, durante muchos años nadie en Costa Rica vinculaba a Celso Gamboa con narcotráfico, o más bien pocas personas, porque alguna gente sí lo decía, pero si no conocemos las pruebas, si no conocemos las situaciones, tampoco lo podríamos haber repetido nosotros en aquel momento. Pero no se hacían algún tipo de mención, pero no en estrado judicial, no hubo fiscales, no hubo medios em, como tal que insinuaran algo parecido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que sabe la DEA que aquí no se sabe? Bueno, lo que pasa es que quizás baste con que alguien detenido allá haya nombrado a Celso Gamboa por cualquiera de las razones que pudiesen haberlo nombrado. En Estados Unidos los mecanismos de investigación, y vos lo sabés muy bien, permiten cosas que acá no se permiten, ¿no? Acuerdos con criminales, grabaciones sin control judicial, documentos sellados, declaraciones que toma la policía. En Costa Rica la policía no puede hacer indagatorias de ese tipo.
No está claro si hubo algún tipo de colaboración con autoridades locales, porque eso son cosas que no están trascendiendo, pero tampoco hay certeza, ¿no?, de que necesariamente haya sido. Pero entonces, ¿cómo que un capo tan grande como dicen que es puede haber pasado desapercibido, ¿no? Obviamente se sabía, sí, que Celso Gamboa, así como muchos otros abogados que trabajan en Costa Rica, habían fungido como defensores de acusados de narcotráfico. Y quizás ahí empieza a hacerse el ligamen y sobre todo el juicio que empezamos a hacer la ciudadanía y los medios. He visto coberturas de medios en donde más que información, los anclas de los distintos noticieros tiran opiniones al respecto porque ya es casi cosa juzgada. Em, Claro, ahora Gamboa enfrenta un juicio aquí, un juicio ya viejo, podríamos decir, que ya se había hecho, se tuvo que repetir, y por un caso totalmente distinto, no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico, pero entonces tiene ahora un expediente judicial abierto, digamos, una situación judicial que está pendiente y no puede ser extraditado mientras no se resuelva ese juicio. Y por eso es que tiene tanta atención ahora un juicio que no está relacionado con eso, pero que podría estar deteniendo a Celso Gamboa en Costa Rica. Y si tiene que cumplir una condena, pues se prioriza que se cumpla la condena en Costa Rica antes de que se envíe hacia Estados Unidos, dependiendo de que pueden haber algún tipo de decisión distinta de parte de los jueces. Ahora, eh, Celso Gamboa fue alguien que creció muy rápidamente en Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, y eso también la gente lo mira con sospecha, pero no podríamos entonces tirar una sentencia al respecto. Lo que yo quiero decir ahora y lo que dije ahora no va en defender a Celso o no defender a Celso, va en no soltar opiniones alegremente, livianamente, sin tener las bases, la información concreta. No podemos olvidar que en la democracia todavía se supone que importan los hechos, ¿no? Los hechos, no las suposiciones, y pues no hay culpables sin pruebas. Así que habrá que esperar qué pasa con todo este juicio y si vamos a informar de ello, pues ir informando a partir de lo que va pasando y no de suposiciones de todo este mundo tan complejo, obviamente, del narcotráfico y todas sus ramificaciones. Fernando Francia, como cada martes, te agradezco muchísimo, como siempre. Un abrazo grande, hasta la próxima. Igualmente para ti, hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.